Y sobre la decisión del Fondo Monetario Internacional, estamos, Víctor, a la espera, por un lado, de que finalice lo que han llamado la consulta sobre la salud económica de Colombia, que es el artículo 4, que eso será junio o julio. Y después determinarán si Colombia cumple o no con los criterios de acceso a línea de crédito. Es decir, nos pueden quitar no solo la tarjeta de crédito, sino el acceso a créditos mucho más importantes. Así que las alertas alrededor de la decisión del Fondo Monetario Internacional son varias y en diferentes sentidos. El doctor José Ignacio López es el director presidente de ANIF, uno de los centros de estudios económicos de Colombia más importantes. Doctor López, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tan grave puede ser el efecto en los mercados de la decisión del Fondo Monetario Internacional tomada este fin de semana, doctor López? Bueno, Néstor, esto tiene dos tipos de repercusiones. Una quizás de reacción a la noticia y otra de más largo aliento de mediano plazo. Entonces empecemos con el corto plazo. Pues ya vimos una reacción del peso con algo de devaluación. No es una devaluación muy fuerte, es una devaluación moderada, pero pues hoy abrimos con una tasa de cambio por encima de lo que tuvimos en cierre de la última jornada, unos 30, 40 pesos, y más o menos puede ser un monto similar el impacto de la noticia. También en los mercados internacionales los bonos de Colombia se están desvalorizando más que otros bonos de países emergentes. Eso significa tasas de interés más altas para el gobierno colombiano y claramente pues eso tiene un efecto negativo sobre las tasas de interés también de las empresas y de las personas. Esa es la reacción a la noticia. Hay que decirlo, la noticia en el corto plazo quizás no es tan preocupante porque esta línea de crédito flexible pues ya se había usado en el 2020, la pandemia, y no están las cuentas de nadie que se use ahora en el corto plazo. Pero sí es preocupante en el mediano y largo plazo perder el acceso a esa facilidad, ese instrumento que pocos países en el mundo tienen, que le permite al país, a Colombia, acceder a una fuente de recursos en cualquier momento sin ningún tipo de condicionamiento. Esa es la característica de esta línea frente a otros préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional. En general, otros préstamos van con condicionamientos, van con condiciones. Esta es una línea que uno fácilmente puede acceder y por eso pues se ha popularizado la expresión de que es como la tarjeta de crédito premium o Gold, porque pues es un instrumento que se puede hacer uso fácilmente. Entonces, en el mediano y largo plazo, perderla, pues sí pone en más riesgo al país, porque frente a cualquier eventualidad, pues ya no vamos a tener ese instrumento y eventualmente si vamos a... Sí, Víctor, sí. Doctor López, cuando yo tengo mi tarjeta de crédito y me llama el banco y me dice, ojo, usted está haciendo cositas mal y le vamos a quitar la tarjeta de crédito, de momento usted tiene ahí un cupo pero no puede usarlo porque usted tiene que ajustarse, yo no sé qué, y bueno, me envían ese tipo de alertas desde mi banco. Esto es como muy parecido a lo que está pasando entre el Fondo Monetario Internacional, que actuaría como la especie del banco, y Colombia, que sería como el cliente de ese banco. ¿Qué está haciendo mal Colombia para que nos peguen este campanazo de alerta? Listo, Víctor, es muy buena pregunta. Lo que Colombia no está haciendo bien es un ajuste fiscal creíble. El año pasado tuvimos un déficit fiscal muy parecido al nivel que hubo en la pandemia. Ningún país de la región y pocos países del mundo tuvieron un aumento de déficit fiscal como el que tuvo Colombia, sin ninguna eventualidad como comparable a la pandemia. Entonces, recordemos, 6-8 puntos del PIB de déficit el año pasado. Y este año hay una meta de un déficit de 5,1 puntos del PIB, que no es creíble. Los inversionistas lo saben, los analistas también lo conocemos, y el Fondo Monetario precisamente no ha podido cerrar esa revisión rutinaria que hace Colombia, que es el famoso artículo 4, que tendría que haber salido en marzo y no pudo finalmente pues encontrar un punto final, porque esa cifra del 5,1 no es creíble tampoco para el Fondo Monetario Internacional. Entonces la alerta es... Doctor López, para estos efectos, la revisión de aquí a junio o julio de ese artículo 4 en la práctica, ¿qué significa? Bueno, en la práctica tiene que ser volver al tablero. El Fondo Monetario le está diciendo al gobierno, vuelva al tablero, vuelva a mirar las cifras fiscales, díganos realmente cuánto va a tener de recaudo y finalmente cuánto va a tener que recortar de gasto. Porque con las cifras de recaudo que usted tiene, el gobierno, las cifras que estamos observando, claramente ese 5,1 no va a ocurrir.
si usted no hace unos recortes de gasto adicionales. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir de acá, yo diría a junio, Néstor, porque en junio tiene que salir lo que se conoce como el marco fiscal de mediano plazo, y ahí el gobierno tiene que volver a hacer la tarea juiciosa, es decir, este año y el próximo año cómo se ve el déficit fiscal en Colombia. Doctor José Ignacio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, emite un comunicado esta mañana intentando apaciguar los ánimos, intentando calmar los mercados, diciendo que todo esto es rutinario, que es un proceso natural y que a Colombia no le han cerrado el acceso al crédito flexible, que todo es parte de los trámites normales. Esa mirada, al menos en público, del gobierno puede tener consecuencias de cara a lo que opine el mercado y el Fondo Monetario Internacional de cara a la evaluación de julio. No, yo creo que es entendible que el ministro pues trate de mostrar quizás los aspectos más positivos de la noticia, pero creo que ese comunicado no mueve ni a los mercados, ni a los inversionistas, ni por supuesto cambia lo que el Fondo Monetario pues ya expresó. Lo que está claro es que estos acuerdos siempre tienen una revisión a mitad de camino, lo que se llama en inglés el midterm review, pero ahora lo que está también claro es que esta vez fue diferente, porque el Fondo Monetario está diciendo el artículo 4 no se pudo cerrar y la línea está suspendida y está contingente a que se produzca el artículo 4 y que el gobierno produzca unas cifras fiscales creíbles. Una cosa es que lo interprete de una manera y otra cosa es que diga que no pasó lo que pasó. ¿Usted tiene alguna explicación, doctor López, por qué dice el ministro de Hacienda esta mañana que no es cierto que nos hayan cerrado el acceso a esa línea de crédito flexible? Bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema de semántica y es la línea en principio. No es que, no es que el Fondo Monetario ha dicho ya se acabó, lo que ha dicho es por ahora está suspendida y contingente. Sí, entonces es para efectos de poner un lenguaje más sencillo, es como que tenemos la tarjeta de crédito, todavía la tenemos, pero no la podemos usar. Y solo la podríamos usar contingente a que el gobierno produzca unas cifras fiscales que se vean creíbles. Entonces es una cuestión más de semántica y de si se suspendió o no se suspendió, etcétera, etcétera. Lo que en términos prácticos es muy claro es que si mañana hubiera una contingencia, el precio del petróleo se fuera a $20, por poner un escenario hiperdramático, Colombia no podría hacer uso de esa línea hasta que no haya la revisión del artículo 4. Claro, que queda además supeditada a las conclusiones del informe del propio Fondo Monetario, pero quiero preguntarle sobre algo muy puntual que acaba de decir usted, doctor López. Dice que todo esto puede tener un efecto negativo sobre las tasas de interés a las empresas y a las personas. ¿Cómo, cuándo, dónde y hasta qué punto puede llegar esto a afectarnos a nosotros los colombianos de a pie? Bueno, yo creo que esto no es algo que se sienta de manera inmediata. La transmisión es lenta, pero lo que está claro es que el gobierno colombiano está endeudándose cada vez a tasas más altas. Hace poco hubo una emisión del propio gobierno con una demanda efectivamente alta e interesante, pero con unas tasas de interés muy altas, unas tasas de a 10 años en dólares de 8,75%. En pesos colombianos, en moneda local, el gobierno se está endeudando a tasas del 12-13%. Y claramente esas tasas se vuelven un piso innegable para el resto de tasas de interés que pueden aspirar las empresas, los hogares y demás. Entonces, eventualmente, si esta situación fiscal sigue como va, pues lo que va a ocurrir es que las tasas de largo plazo van a seguir en aumento y eso pues nos va a afectar a todos los colombianos en tasas de consumo, tasas hipotecarias, tasas a las empresas y eso implica pues menos proyectos de inversión, menos empleo, menos crecimiento. Doctor López, aquí lo que no hay es un elefante en la habitación, que todos lo estamos viendo y todos lo estamos negando, que Colombia no está cumpliendo con la regla fiscal. Al final de cuentas, ¿no es el mensaje del Fondo Monetario Internacional? Bueno, el tema es que la regla fiscal pues tiene unas definiciones legales, pero quizás, y en Colombia que nos gusta mucho la discusión jurídica, pues para los mercados esas discusiones muy leguleyas son irrelevantes. Finalmente, la regla fiscal está diseñada para contener el nivel de deuda pública del gobierno. Y esta regla fiscal que se modificó de una manera muy interesante, aún así ha encontrado algunas interpretaciones que lo que hacen es que no se contenga la deuda pública. Colombia digamos, las proyecciones era que íbamos a cerrar con una deuda bruta del 55-56%, esas son las cuentas del propio gobierno, cuando incluso nos hablaba de adelantar
el régimen de transición de la regla fiscal en la ley de financiamiento. Y finalmente cerramos con una deuda cercana al 60, y así como vamos, hay proyecciones de nivel de deuda del 62 o incluso del 65% para el próximo año. Entonces, pues finalmente la regla fiscal desafortunadamente no está logrando su propósito. Entonces, pues lo que tenemos que mirar es cómo realmente logramos producir unas cifras fiscales creíbles y contener una dinámica de deuda que nos puede poner aprietos porque, repito, nos pone a pagar tasas de interés muy altas y claramente pues eso tiene efecto muy adverso sobre toda la economía. Escuchan ustedes al presidente de ANIF, el doctor José Ignacio López, a propósito de la decisión del Fondo Monetario Internacional sobre ese fondo flexible, que es lo que se ha llamado coloquialmente la tarjeta de crédito. La seguimos teniendo, no la podemos utilizar a la espera de la evaluación de mitad de año. Doctor López, gracias. Muchas gracias, Néstor. Un saludo a todos. Resultado de la visita, de la revisión a las finanzas colombianas, no afortunada la decisión del Fondo Monetario Internacional. 8:54. Estás